Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a dar inicio a la siguiente clase. Entonces déjenme compartirles pantalla y hacer la presentación. Bueno, la clase de hoy es, ya estamos en la lección 12 de las notas, y se trata del medio interestelar en nuestra galaxia a gran escala, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco la idea de esta clase es, bueno, plantear que existe un medio interestelar en nuestra galaxia. Lo hemos platicado un poco en términos de estas imágenes donde tenemos absorción del polvo, ¿no? Aquí tenemos a estas nubes cercanas que ocultan la emisividad de las estrellas, la emisión de las estrellas que se encuentran detrás en el disco de la galaxia. Entonces eso habla de que tenemos un medio interestelar, pero en realidad todas estas nubes oscuras que ustedes ven aquí son nubes que son muy locales. En general la mayoría de ellas están a unos 100, entre 100 y 500 parsecs, la gran mayoría de este gas. Algunas nubecitas pudieran estar un poco más lejos, pero en general todas están muy, muy cerca, ¿no? Eso no quiere decir que no haya gas más allá, simplemente que no es esta la manera de detectarlo. Cuando nos vamos a longitudes de onda más lejanas, como por ejemplo en la emisión en infrarrojo, podemos ver el gas en realidad ya de toda la galaxia, ¿no? Podemos ver gas que está mucho más lejos, y aquí tenemos, por ejemplo, todo nuestro plano. También tenemos gas que está cercano, ¿no? Por ejemplo, aquí está Rho Fuku, que se ve perfectamente bien aquí en la absorción. Entonces este es un gas cercano, pero por ejemplo esta región de aquí es una región de formación estelar que está a varios kiloparsecs de distancia, ¿no? Entonces vemos emisión y la vemos mucho más lejos en otras longitudes de onda. Sabemos que las galaxias espirales tienen medio interestelar, tienen gas, tienen polvo, y que se distribuye en una estructura discoidal a gran escala, y un poco queremos investigar cómo es nuestra galaxia, ¿no? Aquí podemos ver esta galaxia como Andrómeda, pues no se le ve barra, se le ve un disco y se le ven anillos concéntricos de gas. En cambio es una galaxia muy barrada, la cual además tiene esta barra, pues tiene líneas de gas, digamos como si el gas estuviera directamente cayendo hacia el centro, ¿no? Tenemos esta otra galaxia, que es M51, si no me equivoco, ¿no? Que no solamente tiene su disco, sino que además tiene una región H2 gigante, que está al parecer orbitando a la galaxia y que se conecta a través de una especie de brazo a la galaxia, ¿no? A la galaxia madre. Entonces, bueno, pues un poco ver en galaxias externas, ver estas distribuciones es razonablemente fácil, pero verlas desde nuestro punto de vista dentro de la galaxia, pues no es nada fácil, ¿no? Para esto, entonces, queremos hacer uso del diagrama LB. El diagrama LB nos puede ayudar a entender cómo es la estructura de nuestra galaxia. En particular, bueno, ya platicamos en otra clase que si tenemos nosotros un disco homogéneo, modelamos un disco homogéneo con rotación diferencial, podemos sacar su diagrama LB. Aquí, claro, no se le ven toda esta subestructura, pues es para un disco inhomogéneo. En cambio, para un disco homogéneo, pues toda la emisión es razonablemente suave, ¿no? Pero también hemos platicado que diferentes anillos en un disco rotando de manera diferencial en órbitas perfectamente circulares describen sinusoidales. Las sinusoidales, digamos, los anillos más cercanos al centro de la galaxia describen sinusoidales que nada más abarcan una pequeña fracción de las latitudes, perdón, de las longitudes. Aquí dice latitud, pero debe ser longitud. Mientras que anillos un poco más externos describen esa parte central de la sinusoidal con una amplitud un poco menor, ¿no? Ahora, recuerden que esto debiera ser funciones así que sinusoidales, nada más que los anillos internos pues no llegan hasta 180 grados, lógicamente, solamente los veo
en una región confinada. Para los anillos externos, en cambio, sí tengo toda la emisión en toda la longitud galáctica. Y acuérdense que conforme más externo esté el anillo, la amplitud de esta sinusoidal es mayor. Ahora, aquí tenemos nosotros gas que no necesariamente sigue una sinusoidal. Por ejemplo, si ustedes siguen esta cosa de aquí, pues como que aquí, bueno, llega a cero y luego, quizá no era esa la que quería señalar, más bien es esto de aquí. Fíjense cómo esto de aquí parece como una sinusoidal, pero no llega al centro, sino que antes se mete para acá, ¿no? Esa es precisamente la traza de un brazo espiral. No es un círculo perfecto, entonces no es una sinusoidal perfecta, ¿no? Pero grosso modo esta parte externa de aquí y esta parte externa de aquí sí describe una sinusoidal, ¿no? Entonces bien podría esto hablarnos de hasta dónde llega el disco. Y de eso queremos platicar un poco, porque si bien sabemos que esta amplitud está relacionada con un anillo de cierto tamaño, pues quisiéramos saber si es posible, a partir de esta sinusoidal, saber hasta dónde llega el disco. Este es el mapa de H1, de hidrógeno atómico. Bueno, otra de las cosas que podemos notar en este mapa es que hay un decremento súbito en la parte interna. Adentro de más o menos 20 grados hay un decremento, digamos. El gas aquí es muy denso, es muy denso, es muy denso, y de repente fíjense cómo, acuérdense que Hetzel hablaba de un envolvente aquí, de 90 o de menos 90 hacia acá, y de 90 hacia 0, hablaba de un envolvente que, si se fijan, de repente como que se corta en este caso. Acá no se llega a cortar, acá sí se llega a cortar, pero de cualquier manera, en lugar de que sea más intenso hacia el centro, como que es menos intenso. Creo que esto es más notorio en el mapa de CO, en el mapa LB de CO, el que tienen con esta misma forma, pero de colorcitos. Fíjense cómo en la parte interna como que falta gas. Bueno, eso de lo que habla es de que tenemos un hueco en la galaxia a 3 kiloparsecs. Si yo les digo que calculen para más o menos 20 grados cuál es el tamaño de un anillo, o digamos cuál es la R perpendicular, o la que le llamamos R min en las notas. Si L vale 20 grados, entonces se van a dar cuenta que estos son como 3 kiloparsecs. Creo que lo comentamos la clase pasada. Y Hetzel creo decía que eran como 2.7 o 2.8 kiloparsecs. Bueno, entonces esta carencia de material de emisión adentro de más menos L igual a 20 nos habla de que nuestra galaxia, nosotros estamos aquí en un plano, en el plano de la galaxia, estamos adentro, pero nos habla de que hay un hueco, que aproximadamente mide unos 3 kiloparsecs. Nosotros estamos a 8 kiloparsecs y este hueco tiene unos 3 kiloparsecs de tamaño. Bueno, ¿qué otra información podemos sacar de este mapa? Lo que podemos decir es que tenemos una sinusoidal. ¿Sí? Fíjense aquí, tenemos esta sinusoidal. Aproximadamente es una especie como de envolvente de la emisividad o de la emisión de este gas, de la emisión del H1. Y la amplitud de esa sinusoidal son 130 kilómetros por segundo. Fíjense, aquí está el 150, entonces un poquitín menos. 140 de este lado, quizás de este lado sí se ve más como 130, 125 kilómetros por segundo. Tomemos 130. Teníamos nosotros esta ecuación para la velocidad a lo largo de la visual, que es la que está graficada aquí. Y entonces esta velocidad no es otra cosa que teta 0 entre R menos teta 0 entre R0, R0 seno de L. Esta ecuación la derivamos en clase, y lo que podemos notar es que la amplitud de 130 la medimos precisamente en 90 grados, es donde la sinusoidal se hace máxima, ¿no? En más o menos 90 grados. Entonces podemos poner aquí seno de 90, que vale 1, y entonces resolver para R0, para R, perdón. Entonces tenemos aquí esta ecuación ya sin el seno, porque eso valió 1, y despejamos R. Entonces, pues lo primero que hacemos es que esta R0 pasa dividiendo, luego dejamos
teta 0 entre R solito, entonces esto que está restando pasa sumando y tenemos velocidad line of sight entre R0 más este término, teta 0 entre R0. Y entonces de aquí podemos despejar R. R pasa multiplicando y esta cosa pasa dividiendo de manera tal que nos queda R igual a esto. Esta no es otra cosa que la R donde la velocidad line of sight en 90 grados vale 130. Esa es la R galactocéntrica. Entonces, la distancia galactocéntrica donde ocurre que la amplitud vale 130 grados en 90 grados, 130 kilómetros por segundo, perdón, en 90 grados, la podemos calcular a partir de aquí. Y eso nos sale algo así como 16 kiloparsecs. Claro que, como les comentaba, este es un poquitín más amplio que este es incluso más asimétrico porque en 90 grados llega un poquitín antes, mientras que por acá hay emisividad un poco a mayores velocidades. La cosa es que más o menos podríamos decir que el disco de hidrógeno atómico es un disco que llega hasta algo así como entre 16 y 21 kiloparsecs. Entonces, regresando a nuestro esquemita, nosotros estamos a 8 kiloparsecs de la galaxia, ¿no? Y nuestro disco en realidad se extiende algo así como hasta de 16 a 21 kiloparsecs. Este es el ejercicio, es un ejercicio que ya les pedí. Entonces, nosotros estamos aquí y a partir de la velocidad que medimos aquí, que es en L igual a 90, acuérdense, nosotros medimos que el disco tiene una cierta velocidad para allá y otra velocidad para acá, y esa velocidad la medimos justo en el igual a 90, y esa es la que nos dice, precisamente la velocidad a lo largo de la visual, la que nos dice que nuestro disco llega a que nuestro disco llega a 16 kiloparsecs más o menos, que se extiende hasta allá. Bueno, entonces tenemos nosotros esta sinusoidal. Grosso modo, fíjense cómo no es perfecta, ¿no? Hay material aquí por encimita, aquí está un poquitín por abajo. No es perfecta esta sinusoidal, pero en primera aproximación podemos decir que es una sinusoidal. Y lo que yo puedo hacer es trazar diferentes sinusoidales con diferentes amplitudes, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta, pues yo diría, mira, es una sinusoidal que está por aquí. Y entonces puedo contar la cantidad de material que tengo en ese anillo, simplemente integrando, ¿no? Le doy un cierto grosorcito a ese anillo en el mapa LB y digo, pues todo ese material está en este radio. Luego me agarro otra sinusoidal con una amplitud diferente y digo que todo el material que tiene estas velocidades está en este otro anillo. Estoy suponiendo que la velocidad es perfectamente circular. Y entonces eso me permite trazar diferentes anillos con diferentes tamaños y contabilizar la cantidad de masa que tengo en cada uno de esos anillos. De manera tal que entonces yo puedo hacer un mapa de densidad columnar, es decir, de la densidad proyectada en este plano, ¿no? Entonces, para repetir un poquitín, imagínense que tenemos aquí nuestro círculo solar. Nosotros estamos localizados en este círculo solar, en el radio solar, y tenemos un anillo a cierta distancia y contabilizo toda la emisión de ese anillo, luego me voy a otro anillo, contabilizo toda la emisión de ese otro anillo y calculo entonces la densidad columnar. Eso me permite entonces a mí hacer, bueno, ¿cómo calculo toda la densidad columnar? Aquí la densidad columnar está definida como la integral desde z igual a, digamos, a infinito fuera de la pantalla hasta z igual a menos infinito del otro lado de la pantalla. Esa integral es apachurrar la densidad en perpendicular al disco. En la práctica no es esto lo que hacemos, sino que estoy considerando anillitos en ese mapa LB. Entonces, en cada anillo yo tengo una masa total y tengo un área. Y entonces, si divido la masa entre el área, la masa total, entonces lo que tengo es precisamente esa densidad columnar. Y eso es lo que se hace. Nada más que es la definición típica de densidad columnar. Bueno, entonces cuando hago esto y calculo la densidad columnar, lo que obtengo es esta, digamos,
perfil radial de la densidad superficial. Aquí tengo el radio en el eje X, aquí tengo la densidad superficial, que está en partículas por centímetro a la menos 2 por centímetro cuadrado y en unidades de 10 a la 18. Entonces, esto es 10 a la 19, 10 a la 20, 10 a la 21. Ok, esto es para hidrógeno atómico, ¿eh? Y lo que aquí ustedes pueden ver es quizá lo más relevante para este trabajo, porque aquí tenemos datos de otras personas, tenemos un ajuste exponencial, etcétera. Lo que sería relevante para este trabajo es ver la línea roja, que es el perfil total del disco. Y este perfil total del disco lo que dice es, mira, de 0 a 3 kiloparsecs, como que se me cae la densidad y ellos no se comprometen a reportar ninguna densidad. Ahora, aquí a partir de 3 kiloparsecs, la densidad colunar sube suficiente y tengo 10 a la 18 más 3, 10 a la 21 partículas por centímetro cúbico, entre 1 y 2 por 10 a la 21 partículas por centímetro cúbico en toda esta parte central. Y fíjense cómo, aunque tiene oscilaciones, es razonablemente plana en toda la parte central. Entonces tengo un disco más o menos plano. Este disco llega a algo así como a 12, 13 kiloparsecs. Y luego, aquí tengo logarítmico, aquí tengo lineal, y veo que decrece más o menos como una línea recta, que eso me estaría hablando de un perfil exponencial, porque tengo logaritmo lineal, una gráfica log-lin. Si tengo una recta, ya lo habíamos platicado, eso significa que tengo un disco exponencial. Y para radios más lejanos, ya el disco decrece más lentamente que un disco exponencial, pero sigo teniendo disco. Y fíjense cómo sigo teniendo disco hasta, en este caso, se ve material hasta 40 kiloparsecs. Bueno, déjenme dejar esta grafiquita por aquí y entonces hacerles el dibujito. Tengo un hueco central, que es esta parte de aquí. Tengo un disco razonablemente constante, que sería esta parte de aquí. Y después, a partir de los 12 kiloparsecs, tengo un disco que es más intenso aquí y que decrece hacia afuera. Bueno, ese es mi disco. Los tamaños son, el hueco tiene 3 kiloparsecs. Este otro disquito que parece homogéneo tiene unos 12 kiloparsecs. Y finalmente un disco más lejano que en realidad se extiende a más de 30 kiloparsecs, ¿ok? Se extiende, creo que si no me equivoco, bueno, aquí lo tenemos hasta 40, pero creo que llega hasta 60. Bueno, regresamos otra vez esto para acá. Y este es un trabajo de Calverla y Kerp, más o menos reciente. Y ellos lo que proponen es que el disco tiene esta forma funcional. La parte central es constante entre 4 y 12, 0 antes de 4. Y la parte externa es sigma 1 por una exponencial, ¿no? Entonces, este es el perfil que ellos proponen a partir de sus datos en H1. Y aquí están los valores de las constantes. Sigma 0 es 10 masas solares por parsec cuadrado, sigma 1 es 24 masas solares por parsec cuadrado y R0 es 12 kiloparsecs. Bueno, tenemos aquí ahora una gráfica similar, pero ahora para el hidrógeno molecular. Bueno, en realidad para todo. Tenemos aquí en particular lo que hay que fijarse aquí. Las líneas relevantes serían los puntitos amarillos y los puntitos negros. Los puntitos amarillos son nuevamente hidrógeno atómico, es equivalente a la gráfica anterior. Tenemos una parte constante. Bueno, aquí se ve que como que va incrementando, no son exactamente los mismos datos, pero ellos calculan más o menos algo razonablemente constante, alrededor de 10 a la 1 masas solares por parsec cuadrado, y les voy a pedir de tarea que me digan cuántos son 10 a la 1 masas solares por parsec cuadrado de hidrógeno atómico, cuánto es en términos de partículas por centímetro cuadrado. Es hacer simplemente una conversión. Entonces, bueno, esto es más o menos constante. Y posteriormente, fíjense cómo empieza a decrecer y exhibe aquí como que una especie de línea recta hasta 20 parsecs. Hasta 20 kiloparsecs, perdón. Entonces, esta es la parte del decrecimiento exponencial que empieza más o menos como en 12 kiloparsecs, lo cual es consistente con la gráfica anterior. Estos amarillos entonces son hidrógeno atómico. El hidrógeno molecular tiene esta otra forma funcional.
A este punto yo creo que no hay que creerle mucho, es un punto ya demasiado cerca del centro y ahí hay mucha incertidumbre de realmente dónde está, pero más o menos el resto es razonable, ¿no? Tenemos una parte de densidad más o menos también constante. Bueno, en realidad acá yo diría que tendríamos un hueco en la parte central, que claro no se refleja por este puntito, pero tenemos una parte constante y luego un decrecimiento también exponencial en la parte exterior. Esta es una gráfica de nuevo logarítmica lineal. Entonces una línea recta es un decrecimiento exponencial. La forma funcional que dan Miville-Deschênes y colaboradores es esta de aquí, es que la densidad columnar de H2 es 83 masas solares por parsec cuadrado por E a la menos R entre 2 kiloparsecs, R dada en kiloparsecs. Entre la escala de altura, fíjense cómo la escala de altura de este gas, del gas molecular, es mucho más pequeñita, es 2 kiloparsecs, comparada con la escala de altura del H1. El H1, fíjense cómo está más planito aquí, y el hidrógeno molecular, el H2, está bastante más empinado. Bueno, quizá no se nota tanto, pero es más empinado. Por comparar la escala de altura, acá tenemos una escala de altura R0 que vale 12 kiloparsecs. Entonces, sí es bastante diferente, ¿no? Esta está más empinada y esta está sustancialmente menos empinada. Bueno, ¿qué más podemos decir de nuestro disco? Podemos decir que tiene una cierta altura y que esta altura va variando. Un poco para que me entiendan lo que les voy a explicar, déjenme ponerles un disco protoplanetario. Son escalas completamente diferentes, pero creo que se ilustra más o menos bien. Entonces, ¿de qué se trata esto? Bueno, tenemos una protoestrella que no se ve aquí porque tenemos un disco que está oscureciendo, pero esta protoestrella, por un lado, está lanzando este jet, el cual pues ahorita no vamos a hacer caso. Son 3 épocas, nada más para que vean cómo el jet va cambiando un poquitín. Entonces el jet no le hagan caso ahorita, ¿no? Pero tenemos entonces una parte muy oscura y una parte brillante. ¿De qué se trata esto? Bueno, pues en realidad es la luz dispersada de la estrella en la atmósfera del disco. Este disco tiene una cierta atmósfera, pero lo que quiero realmente que se fijen aquí es que este disquito, aquí está la estrella, este disquito se abre conforme uno se aleja de la estrella, conforme uno se aleja del centro. Eso le pasa en general a los discos protoplanetarios, pero también al disco de nuestra galaxia, se abren un poco. Entonces, a eso le llamamos el efecto Flare, y así como sucede en escalas muy chiquitas como las de circunestelares, también ocurre en escalas grandes. En este trabajo de Calvert-Leykerb de 2009, en efecto ellos calculan qué tanto se alza nuestro disco en unidades de kiloparsecs, y entonces podemos ver que en la parte interna, pues sí se va abriendo, aunque poquito, y cómo hacia la parte externa se empieza a abrir muchísimo nuestro disco, ¿no? En promedio, la línea roja es la adecuada. Un ajuste exponencial daría esta línea punteada. Esa no se observa, digamos, hasta cierto radio, hasta 30 kiloparsecs más o menos. Y en la parte norte y la parte sur son un poquitín diferentes. En promedio, el resultado es esta parte rojita de aquí. Bueno, la escala de altura del disco de H1 entonces está definida por esta ecuación de aquí, lo cual es una exponencial, ¿no? Entonces nuestro disco de H1 se va abriendo hacia afuera. En la parte del disco de H2, fíjense cómo es mucho más chiquito. Acá tenemos el ancho a potencia media de la capa de H2 como función del radio galactocéntrico. No llegamos tan lejos como 30 kiloparsecs, pero esto se abre bastante menos. Esto está en parsecs, acá llegamos a 300, mientras que en la gráfica otra llegamos hasta 2 kiloparsecs. Para que la puedan comparar, se las pongo aquí juntas. Entonces, esta gráfica de acá llega hasta 12 kiloparsecs, es decir, sería apenas esta parte de aquí. Ajá. Es la parte meramente central. Y el disco de H1 se extiende mucho más allá. ¿Ok?
En realidad este disco de H2 es, aunque llega también, digamos, a este puntito llega hasta 300 kiloparsecs, aquí hay varios conjuntos de datos y si se fijan ustedes en los puntitos negros no se abre tanto. En los puntitos negros se abre como hasta 200 parsecs nada más. Entonces estaríamos hablando de algo muy parecido a esta parte de acá, a esta parte central de acá. Bueno, precisamente aquí hacemos un zoom para que ustedes se den una idea de dónde estamos, de qué estamos hablando, ¿no? Si estos serían 500 parsecs, así que 300 sería por acá. Entonces, más o menos es algo parecido a lo que tenemos en H1. Bueno, ¿qué sabemos de la altura del disco en otras galaxias? Bueno, en otras galaxias lo que nosotros tenemos en el óptico, pues tenemos un disco bastante delgado que no se ve mucho que se abra hacia radios mayores. Aquí tenemos la galaxia del sombrero y todo este halo es un halo estelar, no es un halo de gas. Esto no se vayan a confundir. El disco en realidad se ve bastante delgado. Aquí tenemos, por ejemplo, esta galaxia de aquí, que es NGC 891, que cuando la vemos nosotros, esto es en óptico, pero cuando la vemos nosotros en radiofrecuencias, la vemos así. Y en efecto, no se ve que se abra mucho, pero aquí el asunto es que, el asunto es que no es que no pueda haber gas a mayores alturas, sino que en realidad la emisividad decrece mucho y entonces ya no lo dejamos de detectar. Entonces ese es un dato importante. En estos mapas no se ve de manera trivial el flaring de nuestra galaxia, ¿no? Fíjense, comparen con el flaring de nuestra galaxia, a la cual sí es más fácil medirlo porque tenemos el gas aquí muy cerca. En este caso, hasta donde yo sé, no se han hecho estudios del flaring en otras galaxias. Bueno, el flaring no es el único efecto que puede haber. Otro efecto que puede... Bueno, un dato antes de pasar a lo siguiente es, fíjense cómo el brillo de esta galaxia vista de canto va decreciendo hacia afuera. Este brillo suele ser un brillo que decrece exponencialmente también en otras galaxias. Pero otro efecto que podemos tener es discos alabeados, discos distorsionados. Esto es el caso de un acetato con un disco de los Beatles, como pueden ver ahí por la manzana. Y así como le pasa esto a los discos de acetato, también a las galaxias les puede llegar a pasar. Tenemos ejemplos de varias galaxias de disco que se ven claramente distorsionadas. Y bueno, entonces la pregunta es, ¿qué sabemos de nuestro disco? Bueno, pues nuestro disco, si ustedes toman estos anillos concéntricos con cierta velocidad, o sea, en el mapa LB ustedes dicen, todo este material que está a esta velocidad, en esta sinusoidal, pertenece a un anillo. Y a la hora de que van y lo grafican en el mapa Z contra ángulo, les da precisamente esto. Y entonces notamos que nuestro disco está alabeado. Esto es el material de una sinusoidal que corresponde a 15 kiloparsecs en la emisión de H1 y está publicado por Carver-Lake, estos mismos autores. Aquí en este mapa, ojo, este ángulo no es el ángulo de longitud galáctica, no es la panorámica. Eso es importante que lo visualicen. Este es el ángulo azimutal, es decir, es este ángulo de aquí, trazado, digamos, desde el centro hacia el ángulo que se traza entre la línea que une al Sol con el centro galáctico y una cierta posición. Entonces, hemos hecho la conversión, digamos, de ese mapa LB a este otro mapa donde tomamos un anillo de R igual a 15 kiloparsecs y lo traducimos a esto, ¿no? Entonces tenemos, si nos usamos en 8 kiloparsecs, pues es un anillo que está casi al doble de distancia y este ángulo azimutal es este ángulo azimutal, ¿no? Entonces estamos así como trazando un circulito de este tamaño. Bueno, muy bien. Este alabeo del disco está mapeado aquí en esta figura, donde pues el cero del centro de
del plano medio del disco está en 0, pero tenemos regiones que están por arriba y regiones que están por abajo. Si no me equivoco aquí, el 0, sí, es esta línea de aquí, es esto de aquí, fíjense, esta línea de aquí moradita, y entonces esto de aquí está como por abajo de 0, y todo esto de aquí está como por arriba. Entonces, toda esta parte de aquí está un poquitín por arriba, ¿no? Esto es a partir de H1. A partir de H2, o sea, o de CO, digamos, se ha hecho algo similar. Acá tenemos el mapa de nuestra galaxia. La posición del Sol está aquí, en este lugar. Ajá. Y es la altura, digamos, de nubes moleculares identificadas en el mapa LB. Y notamos que hacia un lado estamos por debajo del plano del disco y hacia el otro lado estamos por arriba del plano del disco. Aquí el color azul o rojo denota la altura sobre el plano medio, ¿no? Entonces, hacia un lado tenemos rojos, hacia el otro lado tenemos azules, denotando que nuestro disco está pandeado. Bueno, terminamos la clase con este resumen. Entonces, estudiamos un poquitín la emisión del H1 y entonces nos damos cuenta que hay un hueco en el centro, que este disco de H1 es más o menos homogéneo entre 4 y 12 kiloparsecs, pero que después decrece exponencialmente hacia afuera hasta unos 30 kiloparsecs. Y después de los 30 kiloparsecs se aplana un poco, o sea, sigue decreciendo, pero decrece más lentamente que un exponencial. Por otro lado, el disco, digamos, esto es la densidad columnar, la densidad si yo la aplastara. Ahora, independientemente de eso, el disco se va abriendo hacia afuera, de manera tal que tiene una forma exponencial y le llamamos que se flarea y además está aladeado. En el caso del hidrógeno tenemos algo muy similar, nada más que un poquitín diferente. Tenemos un pico central que hay controversia de qué tan real es ese pico central. Tenemos un anillo molecular entre 3 y 6 kiloparsecs, aunque también hay algo de controversia de si es un anillo o no es un anillo o qué forma tiene. Y finalmente tenemos un decrecimiento exponencial hasta 12 kiloparsecs y también está razonablemente flareado. Y con esto acabamos la clase. Mil gracias. Y entonces revisen la tarea y nos vemos en la siguiente clase.